Rugido del dragón relámpago. Capítulo 35. Choque. Y planes. Me sentí molesto. ¿Qué clase de persona interrumpe una buena ejecución? Ahí estaba yo, en mis asuntos e impartiendo justicia, y con una buena dosis de venganza, y este tipo cualquiera aparece de la nada y me lanza a unos 9 metros de distancia. Encendí mi relámpago, ajustando mi trayectoria de vuelo para poder rodar, con cuidado de no apuñalarme accidentalmente con Erebus mientras lo hacía. Me puse de pie y vi al recién llegado ya de pie frente a mí, observándome con su mirada penetrante. Era alto y de hombros anchos. Su figura era imponente, a pesar de su inofensiva vestimenta de granjero. Peor aún, era bastante rápido, a juzgar por su repentina aparición una fracción de segundo después de haberme lanzado. Claro, estaba un poco ocupado recuperándome de ese lanzamiento, pero aún así. Apreté mi control sobre Erebus y aumenté la fuerza del rayo que recorría mi cuerpo para contrarrestar la velocidad de mi nuevo oponente. «Quítate de mi camino», dije agresivamente. «No lo creo», respondió el hombre, antes de fulminarme con la mirada. Sus ojos brillaron levemente, antes de que sintiera un repentino rayo de calor que salió disparado de sus ojos y me impactó en el pecho. Sentí mi piel arder bajo el intenso calor, antes de levantar a Erebus. La espada desvió fácilmente el calor hacia el suelo, prendiéndole fuego. «Esta sensación», susurró Erebus. «No es humano, muchacho. Ten cuidado». «¿No es humano?», murmuré para mí mismo, antes de señalarlo con Erebus mientras el hombre disparaba su rayo de calor una vez más. Corriente oscura. Los dos ataques se encontraron a medio camino entre nosotros, bañando el claro con grandes destellos de calor intenso y fría oscuridad. Transcurrieron unos segundos más de este estancamiento, antes de que él rompiera el enlace y se abalanzara sobre mí desde un costado. La corriente oscura golpeó el suelo, devorando vorazmente toda la flora que pudo alcanzar, antes de disiparse en la nada, dejando atrás un rastro congelado y muerto en la tierra. Tan pronto como el extraño se acercó, sonreí y dejé que algunos rayos lo atravesaran, haciéndolo tropezarse y caer. Sus espasmos musculares no le permitían ningún tipo de movimiento controlado. Mi satisfacción duró poco. Apenas unos segundos después de haberlo derribado, se había levantado de nuevo, luciendo ileso, salvo por una camisa quemada. «No dejaré que me vuelvas a golpear con eso», prometió el pelinegro, antes de volver a la acción. Disparé unos cuantos rayos más, pero no golpeé nada más que el aire mientras él esquivaba cada uno de ellos, antes de alcanzarme, lanzándome un puñetazo que probablemente me dejaría inconsciente. Fingí una mirada vacía, hasta la última fracción de segundo, antes de agacharme debajo de su gancho de derecha y barrer sus pies de debajo de él, tomándolo completamente por sorpresa. Mientras caía, lo agarré de la pierna y lo electrocuté con mi rayo. Después, apuñalé a Erebus contra el suelo y le aplasté la pierna con un puño destructor, sintiendo el hueso romperse debajo, antes de lanzarlo contra un árbol cercano. Se estrelló contra él con la fuerza suficiente para abrirse paso fácilmente, antes de rodar incontrolablemente por el suelo. Agarré a Erebus, limpiando la punta de la espada oscura mientras me dirigía hacia el extraño. Él intentó levantarse, pero volvió a caer al suelo tan pronto como presionó la pierna que golpeé. ¿Era estúpido este tipo? Intentando caminar con una pierna rota, nada más. Intentó levantarse, pero lo empujé al suelo, notando distraídamente que me dolía bastante el puño izquierdo. ¿De qué demonios estaba hecho? ¿De acero sólido? «Quieto», ordené, colocando a Erebus cerca de su cuello. Se quedó inmóvil al ver la espada. «Bien. Ya puedes venir», grité al oír pasos apresurados detrás de mí. «Un solo movimiento, mafioso, y te corto la garganta. Me contarás todo lo que sepas sobre esas instalaciones». «¿De qué estás hablando?», gruñó el tipo. «¿Hacerte el tonto? No te va», dije con desdén. «Los laboratorios donde inyectan suero de roca de meteorito verde a los niños. ¿Dónde están?». «No sé nada de eso. Solo te vi intentando matar a un hombre y te detuve», insistió, pero su rostro reflejaba disgusto por lo que había dicho. Envió una corriente de relámpago por su cuerpo, lo que provocó que sus músculos se tensaran. Aflojé después de unos segundos. «¿Te sientes un poco más sincero ahora?», pregunté con ligereza, mientras el señor Kentich Loe se acercaban. Sus ojos se abrieron de par en par al ver al hombre que tenía debajo. «Clark», dijeron Jonathan y Loe al instante. «¿Ustedes dos conocen a este tipo?», pregunté. «Es mi hijo», dijo Jonathan con cierta agresividad, y parpadeé antes de mirar al hombre que yacía boca abajo en el suelo. «¿Seguro?», pregunté con escepticismo.
Ese tipo ni siquiera es humano. Jonathan y Snow me miraron otra vez sorprendidos, antes de negar con la cabeza. Lo sabemos, dijo Snow, con aspecto agitado. ¿Podrías quitarte de encima, por favor? Respiré profundamente para calmar mis nervios, me encogí de hombros y me alejé del hombre de siempre sentado como Clark. Distraídamente limpié mi espada, viendo a Clark levantarse fácilmente, como si nunca le hubiera roto la pierna en primer lugar. Clark fue inmediatamente abrazado por Jonathan y su amiga Snow. ¿Estás bien, hijo? Preguntó Jonathan, mirando al joven con ojos preocupados. Estaré bien, dijo Clark, antes de volverse hacia mí con los ojos entrecerrados. ¿Y qué es esto? Puse a Erebus sobre mi hombro mientras lo señalaba con mi brazo de escamas negras. Velocidad, fuerza, factor de curación aumentados y una visión de calor increíble. ¿Qué eres? Soy diferente, dijo Clark, mirándome fijamente. ¿Y tú? Para aclararlo, continué, sin siquiera responder a su pregunta. ¿No estabas aquí para ayudar a esos cabrones a capturarme? No. Dijo Clark, indignado. Te impedí matar a un hombre, eso es todo. Hablando de eso, dije, frotándome el pecho quemado mientras la adrenalina empezaba a desaparecer. Hice una mueca. ¿Dónde está el hombre en cuestión? No, dijo Clark, dando un paso al frente. No dejaré que lo mates. Le sonreí con suficiencia y blandí mi daga oscura. ¿Quieres otra paliza, no? Lo vi sonrojarse de vergüenza y enojo, antes de que Jonathan se interpusiera entre nosotros, deteniendo efectivamente cualquier hostilidad futura. Lo dejé inconsciente, dijo Jonathan, mirándome con recelo. ¿Hay alguna manera de detenerlo sin matarlo? Fruncí el ceño y sentí una pequeña punzada de culpa al pensar en matar a un hombre indefenso, depravado o no. Supuse que podía obliviar al tipo, pero dado que sería mi primer intento, era más probable que borrara una década entera de recuerdos que un par de días de conocimiento de mi existencia. Y como mis hechizos de rastreo también eran bastante malos, supongo que siempre hay algo en lo que trabajar. ¿Por qué debería perdonarlo? Pregunté con una mirada desafiante. No es un ladrón cualquiera. Facilita la experimentación científica con personas indefensas, que temen ser fusiladas y intentan escapar. No está bien, dijo Clark con vehemencia. No puedes andar matando gente por ahí. Claro que no está bien, idiota. Le espeté, ignorando su mirada de sorpresa. ¿Crees que de verdad quería que me pasara esto? La policía está involucrada. Quizá no todos, pero diría que bastantes. Aún, mira. Lo interrumpí bruscamente, sintiendo mi rostro enrojecerse de ira. ¿No viste a esos niños? ¿No viste las cicatrices en sus cuerpos? ¿No viste la mirada vacía en sus ojos? Solo pasé medio día allí y eso me bastó para hacerme una idea de lo que vivieron. Vi la mirada compasiva de Clark y me enojé aún más. No quiero tu compasión, gruñí. Quiero que te quites de en medio para poder acabar con estos tipos para siempre. Respiré hondo y caminé hacia el agente inconsciente. Clark ni siquiera intentó detenerme. Pasaron unos segundos, pero lo encontré tendido sin contemplaciones en el suelo, con un moretón en el rostro cortesía del puñetazo o patada de Jonathan. Me quedé de pie amenazante sobre el hombre, preguntándome cuál era la mejor forma de matarlo. Podría clavarle un filo en el corazón. Pero no sería una muerte rápida. Tardaría unos 5 minutos en producirse la muerte cerebral por falta de oxígeno. A través de su cabeza. Funcionaría, pero ese método probablemente sería aún más complicado que atravesarle el corazón. Erebus vibró en mi mano. Agarré la espada y la levanté en el aire, canalizando mi rayo hacia ella. Podría simplemente decapitarlo. Seguiría siendo un desastre, pero era la opción más limpia que se me ocurrió. Pero dudé al ver el rostro pacífico del hombre. Bueno, ¿qué esperas? Dijo Erebus con dureza. Hazlo. El hombre se movió ligeramente y lo observé un buen rato antes de asestar un tajo, un corte que atravesaba fácilmente la carne y el hueso. La sangre brotó a borbotones de la arteria del cuello del hombre, y la intensidad del chorro disminuyó gradualmente a medida que su cabeza rodaba hasta la base de mis pies. Se hizo. Ignoré el jadeo horrorizado de Snow, tendí a Erebus en el suelo temporalmente y registré el cadáver en busca de alguna pista o elemento útil. Nada. Suspiré, saqué mi varita del bolsillo de mis pantalones y la agité sobre el cadáver fresco. Evanesco. Y con eso, lo desaparecí, antes de repetir las mismas acciones con todos y cada uno de los guardias restantes, eliminando cualquier evidencia de que estaban allí para empezar.
Agité mi varita sobre mí, quitándome el polvo, y luego apuñalé temporalmente a Erebus en el suelo, antes de conjurar un nuevo juego de vendajes sobre mis escamas negras. Regresé al granero rojo, donde Lois seguía inconsciente. Alguien la había sentado contra una de las paredes del granero, llegando incluso a quitarle el dardo del cuello y limpiarle un poco la cara. Apunté mi varita hacia su pecho, ignorando los gritos de protesta de Clark. Prenervación. Entoné un conjuro, y un destello de luz roja brillante surgió de mi varita, impactando a Lois en el pecho. Instantes después, sus ojos se abrieron de golpe. ¿Qué? Dijo, haciendo una mueca al palparse el cuello. ¿Qué pasó? Un tipo con una pistola tranquilizante te dejó inconsciente, dije simplemente, ayudándola a levantarse. ¿Cómo te sientes? Como si mi ego hubiera recibido un buen golpe, respondió Lois, frunciendo el ceño. ¿Y qué hay de los que lo hicieron? Me encargué de ellos, dije, y ella me miró de forma extraña antes de mirar a su alrededor. No veo a nadie, dijo antes de volverse hacia mí. Me encogí de hombros. Como dije, me encargué de ellos. Ya no le harán daño a nadie. Cierto, dijo Lois, temblando ligeramente, mirando mi falchión negro. Bueno, espero que nunca tengas que cuidarme. Me reí. Yo también lo espero. Vamos, Lois. Vamos a entrar, dijo Jonathan antes de acompañar a la morena a su casa, dejándome sola con Clark y Chloe. Clark me miró fijamente. Chloe nos miró con cautela, preguntándose si vamos a atacarnos el uno al otro. Intenté rasgarme ese punto tan difícil de alcanzar en la espalda. Sin suerte. Atrás 1-0 soy humano, dije finalmente, decidiendo darle un hueso a Clark. Las escamas de mi brazo solían ser mi víbora mascota, Baltasar, pero lo que sea que el suero de rocas de meteorito me haya hecho, nos unió. ¿Y el rayo? Preguntó Clark, frotándose la pierna previamente rota. Adquirí la habilidad de canalizar el rayo el verano pasado, respondí con sinceridad. A partir de ahí, fue solo cuestión de práctica. ¿Y la espada? Chloe siguió cavando. Tienes hambre de conocimiento, ¿verdad? Comenté, y la vi sonrojarse. Era realmente atractiva. Me gusta eso en una mujer. En resumen, los demonios existen, dije, antes de mostrar la espada oscura de Erebus. Erebus, aquí tienes a un ser poderoso que me entregó su alma después de que lo derroté. ¿Demonios? Eso es un poco, dijo Chloe con escepticismo. Increíble, terminó Clark por ella. Me encogí de hombros al sentir la leve vibración de Erebus en mi mano. Me da igual si lo crees o no. Ahora mismo solo me importa cualquier información que puedas darme sobre ese pequeño proyecto de laboratorio que estos científicos locos parecen tener a su favor, dije, y respiré hondo. Uno de los guardias dijo algo sobre Luthor Corp. Vi que el rostro de Clark cambiaba a ira. Supongo que el nombre les suena a ambos, dije evasiva. Sí, los Luthor llevan años en Smallville, dijo Chloe, sin molestarse en ocultar su hostilidad hacia la familia. Comprando negocios a diestro y siniestro, poco a poco tomando el control. Sentí que me iba a doler la cabeza. Déjame adivinar. ¿Una familia de gente rica y malcriada con poca o ninguna moral? Me aventuré. Lex no es así, dijo Clark automáticamente, mientras Chloe simplemente negó con la cabeza con resignación. No sé quién es ese tal Lex, dije, mirándolo con extrañeza. Pero seguro que tiene mucho dinero. Ese laboratorio estaba muy bien equipado. Aunque puede que no sea él, dijo Chloe, frunciendo el ceño, pensativa. El guardia dijo que ese complejo estaba abandonado. Cierto. Concedí, antes de señalar la dirección de Metrópolis. Pero el lugar donde desperté estaba debajo del Hospital General de Metrópolis, accesible por una escalera detrás de un armario en un almacén vacío. No sé ustedes, dije mirándolos a los dos. Pero lograr algo así requeriría muchos sobornos a funcionarios del gobierno. Por no hablar de organizar la operación desde el principio, razoné. Al fin y al cabo, es un hospital. ¿Y si hubiera algún virus o fuga? Bien razonado, dijo Chloe, mirándome con extrañeza. Es raro. ¿Qué es? Pregunté, sintiéndome un poco confundido por el giro repentino. Todos los fenómenos de meteoritos que hemos encontrado han intentado matarnos de una forma u otra. Como mínimo, eran mentalmente inestables, respondió Chloe, mordiéndose el labio con nerviosismo. Bueno, le sonreí a la chica para tranquilizarla. No creo que me vuelva loca. Aunque, miré al silencioso Clark. Con él como guardaespaldas, es una sorpresa que hayas durado tanto. Me fulminó con la mirada. ¿Podrías parar eso? ¿Qué? Le sonreí con sorna, burlándome aún más. La única razón por la que sigues vivo es porque tu padre me lo impidió.
Lo que sea que me hayas lanzado, me he curado fácilmente, dijo Clark desafiante. Dudo que incluso tú pudieras regenerar tu cabeza si te la hubiera cortado, dije, y él me miró con enojo, antes de desanimarse. Clark me miró impasible. Si ya terminaron con su competencia de meadas, dijo Snoe, captando mi atención. ¿Qué les parece si entramos y nos relajamos un poco? ¿Quizás comemos algo? Al darme cuenta de que tenía mucha hambre, asentí. Buena idea. Deja que primero recoja mi mochila. Entré al granero, seguido de Clark y Snoe, y volví a meter a Erebus en la bolsa de lona, antes de cerrarla. Les hice un gesto con la cabeza antes de seguirlos a su casa. Lois ya estaba durmiendo la siesta en uno de los dormitorios de Clark, según el señor Kent. Clark se disculpó, diciendo que necesitaba una ducha, pero que me vigilaría. Supuse que él también podía ver a través de las paredes. ¿Qué más podía hacer? Jonathan se ocupó en la cocina, preparando a todos un almuerzo rápido. Seguí a Snoe a la sala y nos sentamos en el sofá. Suspiré con satisfacción, relajándome un poco. Miré a la hermosa mujer a mi lado, que seguía bastante tensa. ¿Estás bien? Le pregunté. Ese sí, respondió ella y fruncí el ceño. ¿Soy yo? Pregunté. Sé que lo que hice fue bastante duro, pero después de lo que les vi hacer y lo que me pasó... ¡No! Claro que no. Negó Snoe de inmediato, antes de suspirar. Bueno, quizá un poco. Admito que, viendo cómo trataste a esos hombres, fue muy brutal, por no decir extremadamente efectivo. Asentí, instándola a continuar. Se mordió el labio y me miró. Nunca había visto a nadie vencer a Clark tan fácilmente. Fue increíble cómo lo derrotaste. Dijo Snoe finalmente. ¿Fácil? Casi me río por cómo lo dijo. No, solo lo pillé por sorpresa, eso es todo. A mí no me lo pareció, dijo Snoe con escepticismo, frotándose el cuello. Bueno, ¿cuánto de la pelea viste? Pregunté. Ella entrecerró los ojos mientras pensaba. Bueno, te vi vencer fácilmente a la mayoría de esos guardias, dijo Snoe. Y luego vi a Clark lanzarte a medio camino por el claro. Detuviste tu vuelo y aterrizaste ileso. El resto de la pelea fue un borrón. Dejaste caer a Clark varias veces, antes de romperle la pierna y sujetarlo. ¿Cómo lo hiciste? Se supone que Clark es muy fuerte. Magia. Le sonreí en la cara. Sí, claro, dijo Snoe con desdén, antes de entrecerrar los ojos al recordarlo. Espera, tiene sentido. ¿Cómo? Pregunté con curiosidad, un poco confundido por qué no se reía de mi comentario. Hace un tiempo, Clark lidió con el espíritu reencarnado de una bruja del siglo XVII llamada Margaret Isobel Toreaux, quien resucitó a sus dos amigas y causó estragos en Smallville, dijo Snoe. Clark tampoco tenía ninguna resistencia especial a su magia. Se giró hacia mí y me preguntó, ¿eres como ellos? Pensé en la respuesta. El nombre me sonaba, pero no recordaba dónde lo había encontrado. Probablemente algún libro de historia. No lo sé, respondí con sinceridad. ¿Cómo eran? Bueno, no lo sé, admitió Snoe. Uno de ellos me poseyó. Lois y nuestra amiga Lana también. ¿Poseído? Pregunté bruscamente, recordando aquella pequeña aventura que viví en mi segundo año en Hogwarts. Sí, pero Clark dijo que eran muy... parecía que le costaba encontrar las palabras. Adelante con él. Ah. Bueno, ya que sabes que la magia existe, sí, soy mágico por naturaleza. Reprimí una sonrisa divertida cuando Jonathan entró en la sala con una bandeja llena de sándwiches. Toma, dijo Jonathan, dejando la bandeja en la mesa y tomando un sándwich. No es precisamente comida gourmet, pero, es estupendo, señor Kent, dije, y los tres empezamos a comer. Era sencillo, pero sabroso. Un sándwich de pavo básico con lechuga, tomate y mayonesa. Mientras comía bocados pequeños, pero satisfactorios, de la comida que me sirvieron, comencé a reevaluar la situación en la que me encontraba. Al principio, pensé que se trataba de algún experimento deshonesto que salió mal. Luego, mientras escapara, vi que miembros de la policía, quizás no todos, ayudaban y facilitaban el trabajo de estos criminales. Y ahora, estaban vinculados con una empresa llamada AutorCorp, cuyos dueños, según Chloe y compañía, eran millonarios. No podía enfrentarme a gente así en un tribunal, ni siquiera con pruebas directas de mi parte. Entonces, ¿qué podía hacer? A eso se reducía todo. Necesitaba controlar todo lo que estuviera a mi alcance.
Podría simplemente matar a los dos hombres, aunque dudaba que las autoridades muggles estadounidenses, quienes luego alertarían a las autoridades mágicas, aceptaran con agrado que un extranjero hiciera de juez, jurado y verdugo en su territorio. Probablemente no podría salirme con la mía ni siquiera en Inglaterra. Diablos. Castigaron a sus propios vecinos que intentaron hacer lo mismo. Lo que he visto en 4chan y Enciclopedia Dramática, algunos de ellos realmente superaron los límites de la idiotez humana. No podía ser así. Tenía que actuar con inteligencia. Entonces, ¿qué fue lo más inteligente que se pudo hacer? Mi cerebro me dio la respuesta al instante. Abandonar ese lugar, volver a casa y hacerme más fuerte antes de regresar para vencerlos. Mi corazón, en cambio, no me permitía olvidar a esos niños que yacían en sus prisiones, en completo coma. Vulnerables a las maquinaciones malévolas de otras personas sin moral. Así que decidí llegar a un acuerdo. Iría a este almacén abandonado de Lutocorp y salvaría a quien pudiera, mientras, al mismo tiempo, esperaba encontrar el material genético que me robaron. Después de eso, regresaría a casa, sin importar lo que pasara. Un plan justo, considerando la falta de alternativas, me susurró Erebus. ¿Hay alternativas?, pensé. Podemos irnos de aquí y no volver jamás. Eso es más como si un avestruz escondiera la cabeza bajo la arena, dijo Erebus divertido. Jamás tomarías ese camino de cobarde. ¿Qué te hace decir eso? Repliqué. Me has enfrentado en batalla y has ganado. Tampoco huirás de esto. Erebus señaló, y yo reprimí una mueca. La espada demoníaca tenía razón. Parecía saber exactamente lo que pensaba y lo que me impulsaba a seguir adelante. Aunque, se apresuró a añadir Erebus. Es muy probable que las fuerzas de Mundus en la Tierra ya estén al tanto de tu regreso al reino humano. ¿Y entonces? Dije despreocupadamente. ¿Y bien? Pregunta. Erebus dio entre dientes sin alegría. Lo que le hiciste fue un insulto extremadamente personal. Aquí estabas, un ser humano completo, recibiendo el ataque del emperador Diablo y devolviéndoselo con creces. ¿Qué tan mal perdedor es? Pregunté, sintiéndome cauteloso y cansado. Te seguiría hasta los confines de la tierra para matarte, dijo Erebus, antes de quedarse en silencio. Bueno, eso, no fueron buenas noticias. Entonces, ¿qué hago? Continué. Bueno, tu permiso para abandonar nunca jamás probablemente habrá alertado a los exploradores que Mundus había empleado, explicó Erebus. Como ha pasado más de un día desde entonces, preveo un ataque en cualquier momento y lugar. Mientras asimilaba esa pequeña información, oí pasos bajando por la escalera. Clark apareció y agarró su propio sándwich, sin dejar de mirarme con inquietud. Era un tipo extraño, sin duda. Hace menos de 10 minutos, estaba deseando pelear conmigo. Ahora, simplemente me miraba con recelo, como si no supiera qué pensar de mí. Supuse que le habría sido más fácil ver el mundo en blanco y negro, pero nunca fue así. Supuse que ver a su padre sin detenerme lo había impactado más que su derrota a manos mías. Jonathan Kent parecía un hombre moralista, con fuertes valores tradicionales sobre cómo vivir la vida. Nunca tuve mucha base en ese aspecto. Petunia y Vernon nunca se preocuparon mucho por mí, ya que solía ser reservado y callado. Sin embargo, la tía Petunia había intentado compensarlo la última vez que la visité en Private Drive. Ver que su padre no era el modelo a seguir perfecto que Clark había imaginado probablemente lo había inquietado un poco. Incluso ahora, seguía mirándonos a Jonathan y a mí, como si intentara comprender lo que acababa de descubrir. No me malinterpretes. Tampoco me entusiasmaba la idea de matar gente. Siempre había disfrutado del arte de la lucha, pero nunca me había gustado matar. Incluso cuando arrasé con las filas de reclutas de Voldemort, que invadían la prisión de Azkaban, sabía que lo que hacía estaba mal. Pero la Orden necesitaba nuestra ayuda, y se la brindamos. La Orden nunca volvió a mirarme con los mismos ojos después de aquella batalla. Debió haber sido un espectáculo horrible. Estaba empapado en la sangre de mis enemigos, con varias heridas adornando mi cuerpo. El conocimiento de que había invocado la energía acumulada de las nubes sobre la prisión de Azkaban sobre un único objetivo probablemente había provocado un conjunto considerable de alarmas en el mundo mágico. Considerando el control limitado que tenía sobre el clima, honestamente me sorprendió que nadie me contactara sobre el tema. Tenía que haber sido algo más lo que Dumbledore había hecho por mí. El hombre siempre interfería, incluso cuando le decía que no. El viejo testarudo no dejaba de intentar compensarme. De cualquier modo, volvamos al tema en cuestión. Matar a los gruñidores de la operación.
Sabía que no era perfecto y que mi decisión de matar a esos hombres no había sido la correcta. Pero, si los hubiera dejado vivir, simplemente habrían regresado con su malvado jefe y habrían contribuido a sus ambiciones. Sopesé los aspectos positivos y negativos de sus vidas frente a los aspectos positivos y negativos de sus muertes. Los soldados grasos eran la columna vertebral de todas las expediciones. Si un grupo no contaba con la mano de obra necesaria para lograr sus objetivos, no tenía ningún poder. Su muerte había demostrado ser una solución mucho más equitativa, considerando todo. Ahora había 8 soldados menos de los que preocuparse. 8 guardias menos en cualquier posible nueva instalación donde mantuvieran a los niños infectados por meteoritos. Eso fue un progreso. Y la última vez que lo revisé, el progreso era bueno. Así que ahora, todo lo que tenía que hacer era reconciliarme con Clark, encontrar este complejo, salvar a los prisioneros infectados por el meteorito y finalmente volver a casa. ¿Qué tan difícil podría ser?